Gloria al Señor. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta mañana. Damos gracias al Señor porque estamos reunidos a través de este medio, el YouTube, del Facebook y de otros medios que de pronto nos provea. Usted está viendo esta exposición de la palabra del Señor en esta mañana. Por eso quiero invitarlos a abrir sus Biblias ahí donde se encuentran y que se permita en este momento dejar hasta segunda orden toda cuestión que de pronto usted esté haciendo. Este tiempo ha sido programado anticipadamente para que usted saque este tiempo. El pasaje que voy a leer está en el libro de Mateo, capítulo número 7, del versículo 24 al 27, según la Reina Valera. Y dice así la palabra del Señor: cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí la palabra del Señor. Quisiera rogarles que me acompañen en una corta oración allí donde se encuentra. Cierre sus ojos e incline su cabeza y digámosle al Señor: Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Hemos venido delante de tu presencia, Dios, como es nuestra pasión, nuestra devoción, el primer día de la semana, Señor, venir delante de ti. Señor, haciendo a un lado toda preocupación, todo impedimento. Señor, hemos venido a presentar nuestro corazón que cada día está en gratitud delante de ti, para darte honra, gloria, poder y también alabanza, Señor. Así como también queremos disponer en esta hora para que tu Espíritu Santo, Dios, tome esta palabra y la traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos fortalezca. Señor, no solamente nos levante, sino que, Dios mío, nos ayude a visualizar más allá de que de pronto nosotros no podemos ver, o que la situación que está siendo en extremo, de pronto difícil, nos está queriendo perturbar. Señor, por eso estamos aquí para escuchar tu consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Una vez más, sean bendecidos todos en esta mañana. El título del mensaje tiene la siguiente manera. Le he puesto este título: la cuarentena descubre la superficialidad de nuestra profesión de fe. Bueno, le he puesto este título porque en realidad toda esta situación que estamos experimentando ya de hace más allá de 40 días, verdaderamente ha estado descubriendo muchas cosas en cada uno de nosotros. Y una de ellas es la superficialidad de la profesión de fe. La palabra profesión tiene que ver con el ejercicio, cómo nosotros llevamos a cabo nuestras creencias. La forma que practiquemos nuestra fe es muy importante en nuestras vidas. Por eso es que le digo que le ponga mucha atención. La forma como usted y yo practiquemos, llevemos a cabo en nuestro diario vivir nuestra fe es muy importante. Por eso Romanos capítulo número 1, versículo 17, en una parte del versículo dice, Pablo termina diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Nuestro estilo de vida es por fe, no por vista, no por sentir, no por lo que vemos, no, ni siquiera por lo que experimentamos, sino
por las convicciones que debemos tener como creencias en nuestra vida. En estos tiempos vemos mucha gente asustada, gente que se está arrepintiendo, cristianos que se están volviendo a Dios, otros diciendo, de pronto esto me ha movido al piso con respecto a mi fe. En realidad, mi fe estaba muy superficial, muy por encima, y por eso es el título. Esta cuarentena ha descubierto lo que verdaderamente, el grado de espiritualidad y de fe que teníamos, el grado de madurez que teníamos. En base a eso podemos decir un versículo que siempre lo utilizamos, está como en nuestra boca, en Romanos 8:28, pero yo quiero ponérselos en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, en este caso yo podría ponerle esta cuarentena, esta crisis, esta pandemia, este virus, cooperen para el bien de quienes lo aman. Cooperen para el bien de quienes lo aman. Y además dice, y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Esta última parte es importantísima, porque no solamente las cosas vienen de casualidad a ayudarnos, sino que son parte del propósito por el cual fuimos llamados por Dios. Amén. En esta mañana quiero hacer una predicación expositiva y quiero explicarle en qué radica la palabra expositiva. Expositiva quiere decir que la forma que vamos a exponer la palabra de Dios es tomando el pasaje central del capítulo, del versículo, y llevarlos a reflexionar en lo que está pasando en nuestro contexto. Por eso es muy importante, y de hecho por eso la palabra mismo dice que esta palabra es viva y eficaz, porque ciertamente habló de una forma muy efectiva, muy puntual, en el tiempo que fue escrita. Pero en este momento que la leemos, la meditamos, está siendo tan efectiva como lo fue en ese tiempo. Bajo ese contexto y esa pequeña explicación, permítame desarrollar este pasaje, ¿no? Que como leímos en algunas Biblias tiene los dos cimientos. Así dice en el libro de Mateo, capítulo número 7, los dos cimientos. Antes de eso quiero explicarle el capítulo número 7 del libro de Mateo es la terminación, y en este caso la conclusión del Sermón del Monte, el cual comienza en el capítulo número 5. Si usted va al capítulo número 5 de este libro de Mateo, usted comienza a ver que Jesús comienza a dar un discurso que se le llama el Sermón del Monte. Y en el capítulo número 7 es la conclusión, la terminación de este sermón. Por eso es muy importante nosotros averiguar qué es lo que él estaba transmitiendo a través de la enseñanza en ese momento y aplicarlo a nuestras vidas en el contexto de hoy. En este discurso, Jesús enseña a los discípulos y a esa audiencia que tenía ahí los principios de la justicia de Dios. Escuche esto. En estos capítulos 5, 6 y 7, Jesús está enseñando a los discípulos y a toda su audiencia que está ahí los principios de la justicia de Dios. Y les dice que por estos principios ellos deben vivir por medio de la fe en Él, pero mediante el poder del Espíritu Santo que vendrá a morar en ellos. O sea, en otras palabras, estos principios se los tienen que vivir no en su prudencia, en sus fuerzas, sino en ese poder que vendrá sobre ustedes
cuando yo tenga que morir, resucitar e ir y sentarme a la diestra de Dios el Padre, y enviaré sobre vosotros ese poder del Espíritu Santo. Entonces, antes de ir puntualmente al pasaje de los dos cimientos, que es prácticamente la conclusión, yo quiero llevarlo un momentito en el mismo capítulo, en el capítulo número 7, en el versículo 13 y 14. Usted lo puede leer ahí, lo puede apuntar, pero yo quiero darle un resumen. ¿Qué es lo que Jesús está tratando en estos dos versículos, 13 y 14? Jesús les comienza a hablar con una metáfora del peligro y del engaño de querer andar por el camino espacioso y entrar por la puerta ancha. Recuerde que le vengo diciendo que Jesús en este sermón comenzó a enseñar los principios que tienen que ver con la justicia de Dios, y por lo cual ellos debían en esa fe en Jesús andar. Entonces, en estos dos versículos, a través de esta metáfora, de esta alegoría, de esta parábola, el Señor Jesús le habla a los discípulos y a su audiencia del engaño de querer andar por el camino espacioso y entrar por la puerta ancha. Les dice que al hacerlo de esa manera, lo que terminarán es que esa puerta y ese camino los llevará a la perdición. Yo estuve viendo lo que significa el significado de la palabra perdición. Tiene que ver con condenación, con destrucción, con muerte. Quiere decir que Jesús le estaba hablando a ellos de algo muy vital para sus vidas, algo que tiene que ver con la vida o con la muerte, y es lo que debemos nosotros de pronto en este momento meditar en la palabra de Dios. Este tiempo de reclusión que hemos tenido y que tenemos es un tiempo para meditar y un tiempo para aprovecharlo. Entonces, Él les dice que andar por el camino espacioso y entrar por la puerta ancha solamente les lleva a la perdición, que tiene que ver con condenación, destrucción y muerte. Tiene que ver con buscar siempre lo fácil, buscar la comodidad, buscar lo que ahora las iglesias cristianas habíamos caído, en promover la prosperidad, el éxito, las posiciones y las posesiones también, de posesionarse y de tener. Eso es lo que últimamente se había y se estaba promocionando a través de los mensajes. Dios, en otras palabras, Dios está a la disposición para que tú clames a Él, para que tú hagas ayuno, para que tú hagas oración, y Él comenzará a darte esa comodidad y esa prosperidad. Entonces, pero también les dice a sí mismo que el camino y la puerta que lleva a la vida, o sea, al propósito de Dios, al propósito por el cual fuimos llamados. Por eso es que decíamos en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de la forma como se presenten, aún de esta forma, que este camino que lleva a la vida es estrecho y angosto. Usted ve por qué le quiero hacer reflexionar, por qué Dios puso en mi corazón hacer reflexionar de esta manera. Porque hoy por hoy, aún en esta situación, ya se está hablando que cuando se termine esta situación, cuando pase esta cuarentena, cuando ya pase esta pandemia, Dios nos estará esperando para nuevamente hacernos la vida cómoda. Y yo creo que no es así, que este tiempo ha sido más vale para tomar correcciones, para tomar decisiones sabias. Y la palabra nos va a hacer entender eso. Quiero llevarlo también a meditar en una de las palabras que dijo Jesús acerca de nuestra realidad como discípulos de Él, como seguidores de Él,
como aquellos que hemos sido escogidos por Él. Miren lo que dice en Juan 16:33, según la Reina Valera. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Punto seguido. En el mundo tendréis aflicción. Punto y coma. Pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia me habla de un camino angosto, de una puerta estrecha. Pero sin embargo, últimamente, en las últimas décadas, se había estado presentando un mensaje totalmente alejado de la verdad que ha sido expuesta a través de la palabra de Dios. La gente siempre anda ofreciendo, como le digo, ven al Señor y todos los problemas te serán solucionados. Ven al Señor, Él te hará recompensar 7 veces de lo que has perdido. Pero déjeme decirle que lo que en sí las Escrituras manifiestan es que en todo caso, a través del dolor y del sufrimiento, Dios nos enseña a ser más como Él, a tener compasión, a ser misericordioso, a ser, como digo, compasivo. De esa manera Dios nos libera de esa dureza que hay en el corazón por el egoísmo, por el orgullo. Yo no sé si usted podrá reflexionar que en este tiempo muchos de nosotros hemos pasado por dolores fuertes, sufrimientos, situaciones que muchas veces han llegado a querernos exasperar, pero también nos han hecho comprender lo insignificante que de pronto somos o lo indefenso que somos para poder cambiar alguna situación. Y esto verdaderamente ha traído humillación, quebrantamiento. Mire que en el capítulo número 5 del libro de Mateo, los 5 primeros versículos, del 1 al 5, si usted lo lee allí donde está en su casa o lo apunta para leerlo después, en el capítulo número 5, los 5 primeros capítulos, Jesús comienza diciendo, bienaventurados. La palabra bienaventurado es feliz. Entonces dice, bienaventurados los pobres. Dice, en espíritu. Pobres en espíritu son aquellos que dicen, fuera de toda altivez, si no fuera por Dios, verdaderamente no sé qué haría en esta vida. Lo contrario a eso es aquellos que tienen todos los recursos y que no miran a Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En el versículo siguiente dice, bienaventurados los que lloran. En el versículo siguiente dice, bienaventurados los mansos. Y en el versículo siguiente, el 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y termina diciendo, porque ellos heredarán la tierra. Entonces aquí podemos darnos cuenta, porque vamos a llegar al pasaje central, que son los de los 2 cimientos, pero quiero dejar esto como una plataforma. Del versículo 15 al 19, ahí mismo en el capítulo número 7 de Mateo, usted lo puede leer, estos 4 versículos, sería 15, 16, 17, 18 y 19, estos 5 versículos. En estos 5 versículos, Jesús sigue hablando a esa audiencia y a esos discípulos. Les habla acerca del cuidado que deben tener de las falsas enseñanzas de los profetas y maestros. O sea, de los falsos maestros y de los falsos profetas. Él dice que son como lobos vestidos con piel de ovejas.
y les hace ver que por sus frutos, por su estilo de conducta, de comportamiento, ellos van a ser conocidos. Y les da una verdad espiritual para que puedan entender. Dice que de un árbol malo es imposible sacar frutos buenos. Es imposible de un árbol malo sacar frutos buenos. Y por último termina diciendo en el versículo 19 que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego. Es importante cómo Jesús viene hablando y cómo en el versículo que le dije del capítulo número 7, que es el 24, concluye con esta parábola de los dos cimientos. Por eso quiero que usted entienda primero esto de acá. Le dice que estos falsos profetas, falsos maestros, que así como en ese entonces obraban, ahora también se están dando. Estos son los que cuando Dios está usando el fuego, atiéndame lo que le voy a decir, Dios está usando el fuego para darle forma al hierro. El hierro, para que tome la forma, para que sea usado para lo que es necesario, tiene que dársele forma al hierro, pero para darle esa forma hay que meterlo en el fuego. Entonces, hago la comparación, ¿no? Que estas personas, que cuando Dios está usando el fuego para darle forma al hierro, o cuando está usando la disciplina para llevar a la santidad a sus hijos, estas personas, estos falsos maestros, estos falsos profetas, impulsan al pueblo con sus enseñanzas de entrar en una batalla espiritual, donde Dios está peleando con el diablo para llevarlos nuevamente a la comodidad sin cambiarles el corazón. Dios, a través de las situaciones difíciles, a través de las situaciones que parecen que nos exprimen, que nos comprimen, a través de esas situaciones Dios está tratando y cumpliendo con su promesa que en este nuevo pacto ya Él no pondrá sus leyes en un madero, en una piedra, sino en nuestras mentes y nuestros corazones. Gloria al Señor. Me recuerdo que el apóstol Pablo en el libro de 2 de Corintios, capítulo número 1, le dice a los corintios, le dice, no quiero que ignoren lo que nos ocurrió en Asia, donde tuvimos sentencia de muerte. Estábamos creyendo que ya perdíamos la vida, pero eso tuvo un propósito, que ya no confiáramos más en nosotros mismos, sino en Dios. Mire el provecho, mire viendo lo positivo en las cosas negativas. Y es así que nosotros debemos ver, no solamente con positivismo, sino con fe, porque la Biblia dice que el espiritual acomoda todas las cosas a lo espiritual, discierne las cosas espirituales que están ocurriendo en medio de las cosas naturales y físicas que están pasando. En el versículo 21 al 23, en estos 3 versículos, Jesús sigue enseñándoles y les hace énfasis en que la prueba genuina de la conversión y la salvación de una persona tiene que ver con la obediencia sumisa. La prueba genuina de una conversión y de la salvación da como resultado una obediencia sumisa. Pero ojo, esta obediencia sumisa se desprende del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo quiero que usted se dé cuenta cómo la enseñanza va convergiendo a algo. No simplemente se tiran las palabras como las predicaciones emocionalistas que ahora se predican. No te preocupes, que cuando salgamos de esta pandemia
El Señor te va a devolver todo. El Señor te va a dar 7 veces más. Y esto y este otro. Dios hace las cosas con propósito. Y Dios lo primero que quiere es que a través de esta circunstancia, haber dejado una lección, la palabra escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Gloria al Señor por eso. Entonces, él le hace énfasis de que la genuina conversión y la salvación de una persona se ve manifestada en la obediencia sumisa, pero que esta obediencia se desprende del conocimiento, o sea, del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, yo le obedezco de una forma sumisa al Señor, pero puntualmente en el conocimiento de lo que es su voluntad, no de cualquier cosa. Mire, en estos pasajes del 21 al 23 es cuando Jesús lo pone ahí y anticipadamente, de una manera profética, dice: en ese día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos un poco de obras, echamos fuera demonios, impusimos las manos sobre los enfermos. Y él termina diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra nunca os conocí viene del griego ninosco, ninosco, y tiene que ver con saber, con aprender, estar familiarizado, tener una intimidad. En otras palabras, Jesús está diciendo: en ese día yo les diré a los que dicen que en mi nombre hicieron esto, hicieron aquello, nunca eso lo aprendieron de mí. Nunca han tenido una intimidad conmigo. Nunca supieron mi voluntad. Todo lo que ustedes lo hicieron por ustedes mismos, bajo sus propios deseos emocionales, bajo sus propios criterios, porque nunca buscaron la dirección de Dios y nunca se quisieron someter a Él. Por eso Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero llevarlo a reflexionar en 2 pasajes que tienen que ver con afirmar este criterio que les estoy dando. Efesios 2, los versículos del 8 al 10, miren lo que dice. Porque ciertamente por gracia de Dios, la gracia es un favor inmerecido, somos salvados, soy salvo, dice, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, yo estuve volviendo a leer esto y en algo, por eso es necesario nosotros, aún en este tiempo que nuestro espíritu, nuestra alma está siendo quebrantada a través del dolor, a través del trato, está más perceptible a lo que Dios quiere hablar. Mire, yo era uno de los que convencido estaba y decía: bueno, la gracia es de Dios y la fe es de nosotros. Pero ahí termina diciendo: y esto no de vosotros, o sea, la gracia y aún la fe, porque aún Dios es el que nos da fe para creer en Él. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Por eso Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amén. Dice, voy a seguir leyendo el pasaje que estábamos leyendo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Ahí hay un punto enseguida y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Por qué en este pasaje del capítulo número 7, versículos 21 al 23, Jesús enfatiza que el asunto no es hacer la obra por nosotros mismos, sino que fuera producto de buscarlo a Él, de habernos depositado en Él, de haber entregado nuestra vida a Él? Por eso es que en este Efesios 2, en el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Son obras de justicias en Él. Por eso Santiago capítulo número 2, versículo 17, según la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Cuando la fe, la profesión de fe que tenemos en Él, si decimos que tenemos profesión en Él, porque hemos sido salvados, porque nos convertimos a Él, si no produce buenas obras, obras de justicia, por otra contraparte, está muerta y es inútil. Gloria al Señor. Recuerde que estoy haciendo una predicación expositiva, habiendo tomado el tema central del capítulo para aplicarlo a nuestro contexto. Luego tenemos en los versículos 24 al 27, para concluir el sermón, Jesús plantea esta última analogía. Con esta metáfora, Jesús quiere dar a conocer la diferencia que hay. Póngale mucha atención a esto. Sabe que esto para mí fue una respuesta. Por no decir estos 15 años que he estado como pastor en el lugar donde Dios me puso, donde fui llamado, donde estoy seguro que yo no me escogí, sino que Él me escogió y Él me puso a ejercer este ministerio. Una de las preocupaciones más grandes que he tenido es aquellas personas que están ahí entreveradas y que sin una mente condenatoria, ni llena de juicio, ni nada por el estilo, me he dado cuenta que por una parte, posiblemente no han nacido de nuevo por su conducta. La Biblia dice que el que tiene la simiente de Cristo no peca, como una forma de práctica. Entonces, hemos visto gente y uno no sabe qué hacer, porque por decir de pronto a través de una prédica, una enseñanza para unos, está diciéndole para el otro. Y muchas veces uno se ve en esta disyuntiva. Los unos se resienten, los otros aceptan la palabra. Pero llegando a esta conclusión, me he dado cuenta que si hay una buena exposición de la palabra, más vale esto va a ayudar a ese tipo de personas que todavía no han tomado la decisión, como lo vamos a ver aquí, de escuchar la palabra y hacerla. Entonces, dijimos que para concluir el sermón del monte, Jesús plantea esta última analogía. Con esta metáfora, Jesús quiere dar a conocer la diferencia que hay. Escuche, aquí donde me quedé, entre un creyente y un oyente. La palabra creer es la palabra pisteuo y viene de la palabra fe, que es pistes. Y esto tiene que ver con un ejercicio de la creencia.
Por eso es que pongo aquí la diferencia que hay entre un creyente, aquel que pone por obra la palabra, la oye, la escucha. No solamente dice qué lindo, me gusta escuchar la palabra, pero ahí se queda, sino que la escucha y la pone por práctica. Entonces, la diferencia que hay entre un creyente y un oyente es el que la oye, pero cuando la misma palabra demanda una acción, se queda allí. Entre un discípulo y un seguidor. Entre un discípulo es aquel que ha puesto su vida para ser enseñado, ha puesto su voluntad, ha declinado su voluntad para aprender lo que su Señor le quiere enseñar, lo que su Señor demanda. Ese es un discípulo. Entonces la diferencia que hay entre un discípulo y un seguidor, entre un nacido de nuevo, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido avivado en su espíritu, y una persona que hace solo las cosas por emoción, es un hilo fino que hay, porque muchas veces uno no sabe, porque esta persona de pronto puede tener buena voluntad, usted lo viera como hace, pero hay una diferencia entre el nacido de nuevo y la persona solamente que hace por emoción. Recuerde que la emoción es parte del alma y en el alma están los pensamientos y la voluntad, así como también las emociones. Y cuando uno hace las cosas solamente por emociones, puede ser que lo haga porque no quiere dejar de hacer algo. Ha sido su vida, su estilo, hacer cosas. Quiere ser visto, quiere tener una posición, un puesto, quiere ser tomado en cuenta. Pero una de las cosas cuando se descubre es cuando viene la parte espiritual, la exigencia. Y esta persona, incluso estas personas terminan diciendo, no, yo dándolo todo y así es como me pagan. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo, no tiene ese problema porque esa persona se considera un servidor de Cristo. Lo que hice es lo que tenía que hacer, nada más. Entonces, entre alguien que quiere entrar en el reino de los cielos y alguien que solamente quiere ser sanado, alguien que quiere solamente que el Señor le solucione los problemas, alguien que quiere que el Señor solamente le dé comodidad. Entonces, esta metáfora es importante porque nos ayuda a analizar a cada uno de nosotros si somos o no somos. El peligro más grande es ser superficial con Dios, con esa relación con Dios. Es estar haciendo por toda la vida muchas cosas supuestamente para Él y nunca estar seguro de que era la voluntad de Él. En esta parábola, para ya entrar en la parábola de Mateo 7, 24 al 27, hay dos edificadores, dos constructores, dos personas que se proponen y llegan a hacer lo mismo, edificar una casa. Estoy hablando de la forma literal con que está escrito ahí. En esta parábola, Jesús dijo que hay dos edificadores, dos constructores. Estos dos constructores se proponen y terminan y llegan a hacer lo que se han propuesto, que es lo mismo, ¿no? Edificar una casa. Por otra parte, las dos edificaciones, las dos construcciones han sido probadas o fueron probadas
De la misma forma, la Biblia lo dice. Dice que descendió la lluvia. Esta lluvia se formó como un río. Y fuera de eso todavía vinieron vientos fuertes que dieron con ímpetu la casa. Pero ¿sabe qué? Como le dije, las dos edificaciones, las dos construcciones fueron probadas de la misma forma. Pero la diferencia fue que la una permaneció firme en la prueba y la otra cayó. Y dice, y fue grande la ruina. ¿Sabe qué? ¿Cuál fue el motivo de la inspiración en este pasaje? Es que en este momento, donde ha venido este virus como una lluvia, y se ha hecho como un río, y nos está dando con un ímpetu. ¿Qué está pasando con nuestra casa, con nuestra edificación? Por eso le dije que en esta circunstancia, aún como cristianos, hay mucho temor, y no en sentido de burla. Pastor, ¿y qué pasa? ¿Y por qué se ha muerto ese pastor? Y no era cristiano, ¿y por qué tenía que morirse? ¿Y por qué se mueren los pastores? Otras, en una forma sarcástica, dicen, ahí están los que hacen milagros, que vengan a orar para que resuciten los muertos. Todas esas cosas se están viendo. Por eso le dije, no debemos caminar por lo que se está dando. Porque lo que se está dando es solamente, en otras palabras, se está revelando lo que cada uno tiene dentro de su corazón. Si usted tiene a Dios, cada cosa va a conjeturarlas con respecto a Él, a Dios. Pero si usted no tiene a Dios, no tendrá temor. Y hablará pamplinas como lo habla la gente. Ahora, ¿por qué se dio ese resultado? Que la una permaneció firme y la otra cayó. Tanto fue así que fue grande su ruina. ¿Por qué se dio ese resultado? Hablando técnicamente, o sea, arquitectónicamente, constructivamente. ¿Por qué? Porque un constructor, en este caso el prudente, siguió sencillamente las instrucciones. Y el otro, el que la Biblia lo califica como el insensato, no las tomó en cuenta. En la práctica, un edificio, para estar seguro de que va a permanecer y que va a ser bien construido, hay que hacer planos arquitectónicos, planos para esto, planos para este otro. Esos planos tienen que ser revisados, tienen que ser aprobados. Pero el otro sencillamente no tomó en cuenta. Por eso es que el Señor comenzó diciendo, ¿a qué compararé? ¿A qué compararé? Al que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que Él viene hablando desde el capítulo número 5. Todas las recomendaciones. Recuerde que la Biblia no fue hecha por capítulos. Es un solo escrito. Entonces, cuando comenzó el Sermón del Monte y el capítulo número 7 está tomando en cuenta las palabras del que comenzó diciendo en el capítulo número 5. Por eso dice, ¿a qué compararé? Déjeme leerle. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, sencillamente, ¿cuál fue el motivo por ese resultado? Porque el uno escuchó las recomendaciones y otro no las tomó en cuenta. ¿Cuál es la lección espiritual en esto? Primero, permítame leerle el Salmo 127, versículo 1, la primera parte, la Reina Valera. Dice así:
Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. En la Reina Valera dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero acá dice, si el Señor no construye, si el Señor no es el que hace los planos, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Cuando la Biblia en este pasaje habla acerca de la edificación de una casa, habla acerca de nuestra profesión de fe. Cómo nosotros, no le digo llevamos a cabo nuestra obra, sino nuestras creencias. Y en base a esas creencias hacemos nuestras obras. Todas las cosas en su sitio. Por eso es necesario que usted analice en la forma cómo le estoy planteando, en la secuencia cómo le estoy planteando. La profesión de fe tiene que ver con lo primero, con la forma como nosotros creemos, en lo que creemos. Que el producto de lo que hacemos sea producto de lo que creemos. Que si obedecemos algo sea lo que creemos. Y lo que creemos esté basado en lo que Él ha dicho. No en lo que yo me supongo. Ahora, ¿cuál es la lección espiritual? Entonces, primero quiero decirles que siempre que se interpreta las parábolas o las alegorías, se debe saber el contexto cultural, político, religioso, y como en este caso, escuche lo que le voy a decir, el contexto geográfico, de dónde se dijo esa alegoría y a quién se lo dijo. Porque así sabremos exactamente lo que quiso decir el interlocutor, el que estaba hablando, en este caso nuestro Señor Jesús. Como le dije, Él estaba hablando a los discípulos y a una audiencia que tenía ahí, que le estaba siguiendo. Entonces, en Palestina, aquí está la clave, en Palestina, el terreno superficialmente es arcilloso y arenoso. Superficial, en la superficie es arcilloso y arenoso. De modo que cuando dice que el uno construyó sobre la arena, no está diciendo que el uno se fue a construir a la playa y el otro se fue a construir en la roca, se fue a construir a un monte, una montaña. Yo creo que esto nos hace reflexionar que tanto la sabiduría y la necedad, la prudencia y la insensatez tiene que ver es cómo yo me desarrollo en el medio que he sido puesto. Mire, cuando medité en esto, yo me puse a pensar en tanta gente que se va de la iglesia porque no les gusta esto, porque no les gusta este otro, que no les busca. Algunos hasta incluso he escuchado, no les gusta la forma que me he visto yo como pastor. Uno se incomodaba porque yo me cambiaba de terno y no se ven que eran 4 ternos que le daba vuelta durante el mes. Él no ponía su negatividad, no le hacía ver que era el mismo color que me había puesto hace 4 semanas y así los turnaba. En ese tiempo tenía 4 ternos. Ahora, por amor al Señor, por darle esa gloria y honra, me vestía, y también por respeto a la audiencia, a quienes me dirijo. Pero aún eso le molestaba. ¿Por qué le traigo a cotación esto? Porque todo esto tiene que ver que esta parábola, esta analogía está queriendo indicarnos que no se trata de que el uno tuvo la oportunidad de construir en algo firme y el otro, bueno, le tocó en ese terreno pantanoso, arenoso. No. Los dos fueron puestos en un mismo terreno, pero es la forma como desarrollaron su sabiduría, su prudencia, su necedad o su insensatez. Entonces, el uno construyó superficialmente, puso el fundamento sobre el terreno
sin hacer el menor esfuerzo. Sin hacer el menor esfuerzo. O sea, en lo físico. Apenas acabó, bueno, voy a poner las bases, tanto bien las bases, ahí para más de esto, cabo lo suficiente que entre en las bases. En lo espiritual, cuando venimos al Señor, de pronto queremos nosotros edificar, seguir construyendo bajo los viejos hábitos aprendidos por la religión, por las costumbres, por las tradiciones, por lo que me enseñó de pronto mis abuelos, mis bisabuelos, mi padre, mis abuelos fueron de tal religión. Y queremos seguir con esas costumbres. También en aquellos que de pronto dicen, bueno, yo en realidad yo no fui religioso ni nada por el estilo. Pero ellos también construyen su profesión de fe, sus creencias de una manera superficial. Porque como dije antes, buscan son las comodidades. Porque alguien les dijo, ven al Señor y todo se te va a volver bonito. Y resulta que cuando vienen al Señor las cosas se ponen más difíciles. Porque una de las cosas que hace Dios es tirar abajo esa construcción, porque Él va a levantar una construcción nueva. Entonces, eso en eso se experimenta todo ese temblor que hay cuando Dios va desbaratando, pero estando seguro de que Él va a ir construyendo. Entonces, algunos vienen porque, o sea, construyen superficialmente porque quieren comodidad. Por eso el Señor vino hablando de la puerta ancha y del camino espacioso. Por eso les vino advirtiendo sobre los falsos profetas que profetizan. Mire, mientras hablaba esto me acordaba que cuando los israelitas fueron llevados al exilio, Dios a través del profeta Jeremías y también por el profeta Isaías había dicho que ese exilio iba a durar 70 años. Incluso les había dicho, a la tierra que yo los llevo, no dijo que los babilónicos los van a llevar, sino que yo los llevo. En esa tierra, ustedes hagan su casa, cásense, hagan sus negocios y sobre todo pidan por la paz de esa ciudad, porque de esa paz dependerá la paz de ustedes. Pero se levantaron profetas que le decían, no les tomes en cuenta, esto va a pasar, esto va a ser pasajero, como lo que está ahorita. Después de esto, perdónenme lo que voy a decir y ojalá me pueda expresar de una manera que pueda dar a entender lo que quiero decir. Se habla de un gran avivamiento, pero ¿será que esa gente está viendo en función de cantidad de dinero que va a venir? ¿O verdaderamente estará viendo en función de la salvación de las almas? Si hay un gran avivamiento, gloria a Dios, no necesariamente porque vamos a seguir en el edificio, porque la iglesia somos nosotros. El edificio está cerrado, pero la iglesia sigue tan viva, tan abierta, tan vigente, tan efectiva como siempre lo ha sido, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Es usted, soy yo. Entonces, el uno construyó superficialmente porque no quiso hacer mayor esfuerzo, porque quiso encima de de la forma de su liturgia religiosa que tenía, quiso seguir construyendo. Son la gente que está en las iglesias y no se quiere comprometer con nada. Uno se acerca, le dice, quiere asistir a un discipulado. No, ahí no más. Cuando le hablan acerca de un retiro espiritual, no, ahí no más. ¿Por qué? Porque ellos demandan comodidad, no les gusta que lo incomoden, no me pidan que yo me niegue a lo que yo quiero, yo hago lo que deseo, nadie me venga a decir lo que tengo que hacer. El otro
el que no cayó y permaneció de pie, es el que cavó más profundo hasta llegar a la roca sólida. Y en esa verdad fundó su vida, fundó su fe, su profesión de fe. En esa verdad que es Cristo comenzó a edificar su creencia. En obediencia, entendiendo algunas cosas, otras simplemente obedeciéndolas por amor a Dios, creyendo que Dios lo había llamado y que Él tenía cuidado de su vida, negándose a sí mismo, comprendiendo que esta situación de negarse no tiene que ver con los líderes, o sea, no es una imposición del hombre, del pastor en este caso, de los líderes, sino como dice Mateo 6:24, según la Reina Valera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Los fariseos sabían las escrituras, pero no venían a Jesús, no se sometían a Él. Él vino a ellos. Por eso la escritura dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mira otro pasaje que es muy interesante ponerlo en tela de análisis. Juan 5:39 y 40 según la Nueva Traducción Viviente. Por eso le digo, los fariseos sabían las escrituras, pero no le obedecían a Jesús. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas le dan la vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. No se fundamentaron en la roca. Se fundamentaron y edificaron en el criterio de su sabiduría. Sabían las escrituras. Por eso le digo, esta es una de las situaciones que como pastor he tenido que bregar. Aquellos hermanos que se saben la palabra, pero su conducta muestra otra cosa. Y es lo que Jesús dijo. Con la boca me dicen Señor, Señor, y no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por último, tal vez ustedes me dirán, muy bonita su exposición, pastor, en el mensaje, como usted dijo que era expositivo, pero ¿de dónde sacó eso usted que cavaron, que el que edificó sobre la roca cavó? ¿Dónde sacó eso? Bueno, acompáñeme a Lucas, capítulo número 6, que es un pasaje paralelo, el de Mateo 7 que acabamos de leer. Lucas 6, 46 al 49, según la Reina Valera. Mire que ahí comienza diciendo por completo todo el pensamiento. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, no solamente que viene a Él, muchos van a las iglesias por años de años, oyen la palabra y no la hacen. Los domingos, bueno, pues forzosamente, porque el pastor de pronto se toma 2 o 3 horas predicando, están ahí escuchando esas 2 o 3 horas la predicación. Y salen y al siguiente día se olvidan, no la ponen por práctica en su vida. Por eso dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó. Miren lo que dice Lucas.
cavó y ahondó. Ahí está el detalle, la diferencia con el otro. Estaban en el mismo terreno, tenían las mismas perspectivas de edificar, la misma proyección, recibieron las mismas instrucciones. Ustedes se están dando cuenta de la importancia de interpretar esta metáfora, esta parábola, pero a la luz de lo que quiso decir Jesús, no de una manera superficial. Dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Llegó hasta donde tocó la roca. Usted nunca debe decir que ya ha profundizado lo necesario. Profundizar sobre la roca hasta llegar a la roca quiere decir tener esa intimidad con el Señor. Y que de ahí se desprenda lo que usted quiere hacer. No dar por entendido que lo que usted hace lo lleva a una relación con Dios. Es al revés. Es la relación con Dios es que lo lleva a hacer cosas de justicia para Él. Ponga las cosas en su sitio. Entonces, y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea que había momentos en que la lluvia descendía, había inundaciones, todo lo que era arcilla, todo lo que era arena, se iba como río. Y esa casa quedaba, si estaba sobre la roca, quedaba paradita. La roca quedaba vista. O sea que quiere decir que cuando vienen todas estas tormentas, lo que queda visible es el fundamento de nuestra fe. En este momento, en esta pandemia, en esta situación crítica que estamos viviendo, Dios quiere que quede a la vista el fundamento que usted tiene, que debe ser Cristo. No su creencia en lo que siente y en lo que ha sentido siempre. Qué bueno qué fácil es decir cuando Dios a uno lo bendice, gloria a Dios y aleluya. Pero cuando nos dan una noticia que no es tan de acuerdo con lo que nosotros queremos, decir gloria a Dios, aleluya. Si nuestro fundamento es Cristo, vamos a glorificar a Dios en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad. Son las mismas palabras que se dicen en el matrimonio porque estamos casados con Jesús. Aleluya. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Mira, aquí no dice arena, sobre la tierra. Sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó y se fue. Y grande la ruina de aquella casa. Hermanos amados, amigo que me escucha, si usted está escuchando este mensaje no es por coincidencia. Este es un tiempo que Dios ha determinado. Es un kairos de Dios. Se han detenido todas las cosas. No hay preocupaciones cómo va la posición del equipo en el campeonato. No hay nada de eso. No hay preocupación de que salió la última película de la serie de los fulanos de tal y me la estoy perdiendo. No hay preocupación de eso. No hay preocupación. Mire, la semana antepasada el precio del barril de petróleo bajó por debajo. No se perdió el mundo. La bolsa de valores se ha constituido como una funda que se la lleva el viento para allá y para acá. Dios ha demostrado que Él tiene todo el control. Y este es el tiempo como para ponerle atención a lo de escuchar la palabra, pero para ponerla por obra. Si usted, amigo, ha sido de aquellos que ha estado enseñado a decir,
No, a mí me encanta la palabra. Uy, en esa parte yo soy bien respetuoso. A mí me gusta escuchar la palabra. Déjeme decirle que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Que ese no sea usted. Este es un tiempo para tomar decisiones, de revisar los cimientos de nuestra fe. ¿Cómo estamos profesando nuestra fe, nuestras creencias? ¿Basadas en nuestra prudencia o basadas en una relación con Él? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por convicción, porque día a día Él me lo está indicando. No solamente en el ministerio, sino en el negocio. Tal vez usted en su mente ahorita está sufriendo esta construcción que hizo sobre la tierra, sobre la arena. Pero es hora de que usted comience a fundamentarla sobre la roca, pero no con esas promesas emocionales que también saben dar algunos predicadores. No vaya a Dios ni a Jesús por un interés de que después que salga esto, Él sea el que le tenga el negocio, la empresa, que más vale usted vaya y le diga al Señor: Señor, estoy dispuesto a que si eso tiene que desaparecer, tener una firme convicción que tú me vas a sostener ahora. Que mis hijos, que mi familia va a ser sostenida. Por eso es que desde el Antiguo Testamento Dios se presenta haciéndonos conocer que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta situación nos ha dado a demostrar si Cristo, a nosotros como cristianos, si Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón, o somos nosotros los que todavía gobernamos nuestra vida. Si no tomamos decisiones firmes ahora, permítame decir de esta manera, todo el esfuerzo que Dios ha hecho permitiendo este tiempo de retiro será en vano. Veamos este último versículo y con esto quiero hacer una oración para fortalecer su vida y despedirme. Mateo 16, 26, según la Reina Valera, dice así: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Ganare todo el mundo tiene que ver con esos afanes, con esa desesperación, perdiendo descanso, perdiendo sueño, perdiendo la relación con la familia, a costa de ganar dinero, a costa de obtener posiciones. Por eso dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Permítame decirle, perdiera el verdadero motivo de su alma. El verdadero motivo de su alma. El alma tiene que ver con el ser. El verdadero motivo del ser. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para Dios, para alabanza de su gloria. Y si usted antes no comprendía esto, pues ahora comprenda. Que este sea un tiempo que usted pueda, después que salgamos de esto, usted pueda decir, gracias a ese tiempo de pandemia, de virus, de retiro, pude conocer a Dios. Pude tener un encuentro con Él. Pude relacionarme con Él. Pude volver a recuperar lo que verdaderamente, las obras que Él había hecho para que yo anduviera en ella, una familia, un hogar, una vida en paz con Dios. Termina diciendo este versículo, dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa podemos dar por nuestra alma?
nada podemos dar. Jesucristo ya lo dio todo por nosotros. Por eso a Él tenemos que acudir. Y este es un tiempo para reflexionar. Cada vez que quiero de pronto dar otro tipo de enseñanza, Dios me lleva a que haga meditar en esto. Tanto al creyente como al no creyente. Al creyente para que se vuelva a Él con más fervor, con más pasión, con más entrega, que verdaderamente lo deje al Señor sentarse en el trono de su corazón. Y al no creyente para que dé el paso, para que ya no siga confiando en su propia prudencia. Bendito sea el Señor. Permítame hacer una oración para poderle dar gracias al Señor por este tiempo. Amado Padre, te doy gracias, Dios mío, por este tiempo. Este tiempo, Señor, que como hijos tuyos, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Y este tiempo, como decía el título del mensaje, Padre amado, Señor, esta cuarentena ha descubierto en muchos de nosotros esa superficialidad de nuestra profesión de fe, de la forma como llevamos nuestra fe. Pero para bien, Señor, para arrepentimiento, para salvación, de lo que no debemos arrepentirnos, dice la palabra. Porque este arrepentimiento es para salvación, Señor. Y también para el amigo que me escucha, Dios, la amiga que me escucha. Tal vez este mensaje ha tocado su corazón y ha reflexionado verdaderamente en qué estaba edificando mi creencia, mi fe, mi vida, mi hogar. Y ahora que ha venido este viento, esta lluvia, este río, he quedado en el aire. Que esta persona pueda acudir a ti y decirte, Señor, aquí estoy, ayúdame. Te abro mi corazón, te entrego mi vida. Ven, Señor Jesús, y toma control de mi alma, de mis pensamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame tu Santo Espíritu para que Él venga a vivir a mi corazón y pueda ayudarme con ese poder sobrenatural de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, para mí es una bendición una vez más estar aquí delante del pueblo del Señor, de todo el pueblo del Señor, de todos aquellos que han escuchado y escuchan esta palabra, pero principalmente para los miembros de la Iglesia Corona del Rey. Una vez más, como lo dije el domingo anterior, si hay algún hermano que asistía concurrentemente los días domingo al culto y ahora no puede, comuníquese a estos teléfonos que están en pantallas. Estamos armando grupos de WhatsApp, nos estamos comunicando por las distintas plataformas que hay en línea. Estamos teniendo reunión para orar, pero también para trabajar, porque no solamente se trata de que Dios lo llama solamente para que lo conozca, porque después de esa relación, de ese conocimiento, de esa relación, nace el ejercicio de su obra. Así que, hermanos amados, estamos creyendo, sea lo que Dios decida. Como dijo Pablo, sea que viva o que muera, somos del Señor. Sea que se abra, no se abra todavía el edificio, seguimos siendo del Señor y seguimos haciendo su voluntad. Dios me los cuide, Dios me los guarde, eche fuera de usted todo temor, toda angustia y comience a depositar su confianza en las promesas de Dios. Pero para ello usted tiene que leer la palabra del Señor para que leyéndola pueda acudir a Él. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.